hemos estado orando por la hermana y qué bueno que ya está en la iglesia, ya después de esa operación que ella tuvo. Y pues la verdad es que no fue fácil, pero qué bendición de ver a la hermana Jovita en nosotros, amén. Vamos entonces a leer entonces la palabra. Dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Señor y Padre, te pido que bendigas la enseñanza de su palabra. Señor, te pido, Padre, por favor, que obres en nuestros corazones, Señor. Ayuda. En nombre de Jesús, Señor, se lo pido todo. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. En este día, hermanos, voy a estar hablando sobre la bondad de Dios. Amén, la bondad de Dios. Y hermanos, la verdad es que Dios es bueno, hermanos. Dios es grandemente bueno. Y mire, hermano, dice ahí: hubiese yo desmayado, dice el salmista, si no creyese que veré la bondad de Jehová. Y esto es algo que nos alienta, es algo que nos anima, hermanos, es algo que debe alentar nuestros corazones, la bondad de nuestro Dios. Amén. La bondad de Dios, hermanos, puede verse combinada con su justicia, su amor, su misericordia y sabiduría, ya que la bondad expresa una relación universal, es decir, trata con la creación en general. Y Dios es bueno, a pesar de que nosotros no merecemos. Dios sigue siendo bueno porque esa es su naturaleza. Amén. La definición de la bondad de Dios, hermanos, es que la perfección que lo dispone para tratar en forma bondadosa y generosa a todas sus criaturas. Nos dice el Salmo 147:9: bueno es Jehová para con todos. ¿Ve? Dice todos las personas en este planeta no pueden quejarse en contra de Dios, ¿verdad? Aunque algunos lo hacen. Muchas personas piensan: bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta gente sufriendo? ¿Por qué hay tanto problema en la humanidad? ¿Por qué gente no tiene que comer? ¿Por qué gente se está matando? ¿Por qué, si Dios es bueno, por qué Dios no hace algo al respecto? Déjeme decir, hermano, que todo aquello que es malo, tenemos que tener que hay un enemigo llamado Satanás, el diablo, que es el que se encarga de hacer maldad. Dice el Señor Jesucristo, dijo que Él ha sido homicida desde el principio. Él hace lo malo, Él hace y trata la manera de hacer daño y con tal de causarle daño al buen nombre de nuestro Dios. Pero la palabra de Dios nos dice de que Dios es bueno, hermanos, y los hombres no podemos quejarnos porque Dios es bueno. En Mateo capítulo 5 versículo 45 nos dice la palabra de Dios: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Hoy salió el sol y no solo salió por usted, ¿verdad? O que usted probablemente se considera bueno, también salió por aquellos que son malos, que han hecho lo malo. Salió el sol, llovió, esta semana llovió, no llovió solo para los buenos, llovió también para los malos. Amén. Hermano, el aire, el oxígeno, todo, los ríos, las montañas, el agua, todo lo que hay, toda la creación de Dios fue creada pensando en la creación de Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno, Él es bondadoso, hermanos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que ese es su atributo que Él tiene. La bondad de Dios es la fuente de todo aquello que en el universo es bueno. Amén. Dice en 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 17, hermanos: y a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las
disfrutemos. Él nos da todas las cosas, hermanos, con un propósito. ¿Para qué? Para que la disfrutemos, porque su bondad de Dios así es la bondad de Dios. Él quiere que usted disfrute la vida. Él quiere que usted goce de lo que Él nos da. Él quiere que nosotros seamos felices con toda su bondad, de que Él siempre nos está proveyendo para todos nuestros gustos y nuestras necesidades que tenemos. Así es que la bondad de Dios, hermanos, es la fuente de todo aquello que en el universo es bueno. La bondad de Dios, hermanos, se manifiesta en tres maneras, en muchas maneras, pero vamos a tratar de ver por lo menos tres hoy. Hermano, la bondad de Dios es manifestada en las Escrituras. ¿Usted quiere ver cómo se manifiesta la bondad de Dios? Ya dijimos que Dios es bueno, ya dijimos que Dios es bondadoso. Hermanos, una de las primeras cosas que como Dios manifiesta su bondad es que su bondad se manifiesta por su misericordia. Oh, hermano, la misericordia de Dios es grande. Fue la misericordia de Dios que le dio un medio de salvación en la generación antigua, en el tiempo de Noé. La gente era mala, la gente era pecadora, se estaban matando unos a otros, estaban desenfrenados, haciendo el mal, haciendo el pecado, practicando el pecado. Y aún así, hermano, Dios llamó a el Noé, ¿verdad? Y le dijo que hiciera un arca para que esa generación se salvara. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la bondad de Dios, hermanos. 120 años Noé predicó la palabra de Dios diciendo: viene un diluvio. ¿Por qué? Por la bondad de Dios, porque Dios no quería que ninguno de ellos pereciera, porque Dios quería que todos se salvaran, hermanos, porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, aunque los hombres no quisieron, hermanos. Y muchos de ellos perecieron por su rebeldía, por su desobediencia. Pero Dios es bueno y lo podemos ver por su misericordia. El Señor, hermanos, salvó a Noé y a su familia en ese tiempo, hermanos. Fue la misericordia de Dios que libró a Lot y su familia de la muerte en Sodoma y Gomorra. Ese Lot rebelde que no quiso salir de Sodoma y Gomorra, y Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, y pensó en Lot, un hombre que no quiso hacer lo correcto, se mantuvo ahí aferrado por el dinero, y Dios le dijo: sal de ahí, porque voy a destruir a esta ciudad, voy a derramar fuego y azufre. Y sabe, hermano, fue la misericordia de Dios que libró a Lot y a su esposa y a sus hijos. La misericordia de Dios es grande, hermano, y eso se manifiesta es una manifestación de la bondad de Dios. Oh, hermanos, fue la misericordia de Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Oh, hermanos, la Biblia dice que no es porque ellos eran un pueblo bueno, sino que a pesar de la misericordia de Dios, hermano, dice que los condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder en tu santa morada. Oh, hermanos, fue la misericordia de Dios que los sacó de Egipto. Hermano, fue la misericordia de Dios que hizo que el mar se partiera y ellos pudieran pasar en seco. Fue la misericordia de Dios que les dio de beber en el desierto, hermano, por medio de una roca. Fue la misericordia de Dios que los protegió, los cuidó y les dio tantas cosas, hermanos, hasta que llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? No era porque ellos eran buenos, no era porque ellos lo merecían, no, era por la bondad de Dios y la misericordia de Dios, hermanos. Oh, hermanos, fue la misericordia de Dios que los soportó de sus rebeliones. Una y otra vez se rebelaban en contra de Dios, se rebelaban. Oh, estaban haciendo lo malo, todo el tiempo estaban renegando, todo el tiempo se estaban quejando, todo el tiempo estaban diciendo que por qué Dios no les da mejor comida. Todo el tiempo estaban diciendo que mucho calor, que por qué Dios los había sacado, que era mejor estar allá en la tierra de Egipto. La misericordia de Dios, muchas veces, hermano, Dios quiso destruirlos, pero su bondad manifestada en su gran misericordia los cuidó, los protegió y los llevó hasta la tierra prometida. Y el predicador dice en Lamentaciones que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son
cada mañana. Y desde ese día, desde el día que Dios creó este universo y desde el día que hay gente en este mundo, hermanos, Dios sigue mostrando su misericordia día tras día. Todos los días vemos su misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Oh, hermano, nuestro Dios es bueno. Por la misericordia de Dios, hermanos, usted y yo podemos decir que somos salvos. Es la bondad de Dios. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa es la bondad de Dios manifestada en su misericordia. Oh, no es porque eras una buena persona, no es porque somos buenas personas, hermanos, es por su misericordia es que nos ha salvado y ahora podemos decir que vamos al cielo por su salvación, por esa salvación que Él ha provisto, ¿verdad? Por medio del Señor Jesucristo. Por su misericordia, hermanos, podemos acercarnos confiadamente al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Hoy estábamos hablando de la comunión con Dios y podemos llegar hasta el trono de la gracia, hermanos. Gracias a su misericordia, nos dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted y yo podemos arrodillarnos y llegar hasta el trono de su gracia confiadamente. ¿Por qué? Por su gran bondad. No porque somos buenos, no porque lo merecemos, no, es por su bondad manifestada en la misericordia del Señor. Hermanos, su bondad no solo se manifiesta en misericordia, sino que su bondad se manifiesta por su amor. El Señor dice, ¿quieres saber, hermano, la bondad de Dios? Podemos ver al Hijo Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace más de 2000 años el Señor Jesucristo vino y nació de una virgen en un pesebre. ¿Por qué? Por la bondad de Dios. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Dios mostrando su amor para con cada uno de nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te ama, hermano. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Nos dice primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él es amor. Primera de Pedro 8:9 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Oh, hermanos, Dios ha manifestado su amor gracias a su bondad. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él quiere que sus criaturas se salven, porque Él quiere que sus criaturas vayan al cielo. Hermano, Él ha mostrado, Él se manifiesta, la bondad de Dios se manifiesta por su misericordia y también por su amor. Él le ama, Él ama al pecador, Él nos ha amado a nosotros y también nos ha mostrado su gracia. Esa es la tercera cosa. La gracia de Dios, una manifestación de bondad de Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo, en 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esa es la gracia de Dios, que Él vino al mundo, hermanos. Él siendo Dios en carne, Él siendo Dios todopoderoso, dejó su trono, dejó su gloria y se hizo pobre. Nació en un pesebre, en un lugar donde nadie quería. Y hermanos, ahí vemos su gracia. ¿Con qué propósito? Para que usted y yo, para que vosotros, dice, con su pobreza fueses enriquecidos. El Señor nos ha enriquecido en gran manera, hermanos.
El Señor nos ha dado salvación, el Señor le da salvación al pecador, lo enriquece, lo salva, le da promesas, hermanos, gracias a su gracia. Salvación es por gracia, hermanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es que lo merecemos, no, es la bondad de Dios, es la bondad de Dios mostrada en su gracia, mandando al Señor Jesucristo a pagar el precio por nuestros pecados, hermanos. Y ahora podemos ser salvos por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén, hermanos. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermanos, Dios todavía quiere salvar al pecador. La gracia de Dios todavía está disponible. ¿Por qué? Porque Él es bueno. No importa qué tan malo sea el hombre, Dios extiende su gracia y lo salva. Hermano, la salvación es por gracia. Así es que la bondad de Dios es manifestada por su misericordia, por su amor y su gracia. Nosotros como creyentes, como conocedores de la palabra de Dios, nosotros debemos de apreciar la bondad de Dios. Yo no sé qué tanto usted aprecia la bondad de Dios, pero sabe, hermano, es algo que debemos de apreciar en gran manera, la bondad de Dios. Hermano, nosotros podemos apreciar la bondad de Dios porque, hermanos, la bondad de Dios es motivo de regocijo. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 6:41, oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. En Nehemías 9:25 dice, y tomaron ciudades fortificadas, hablando del pueblo de Israel que llegó a la tierra prometida por la bondad de Dios. Los llevó a la tierra prometida y dice que a una tierra fértil, y heredaron casas que no habían trabajado por ellas, llenas de todo bien. Y dice que tenían cisternas hechas, ya estaban hechas las cisternas, viñas y olivares, las plantas, los árboles frutales ya estaban plantados, y muchos árboles frutales comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Mire, hermano, llevó a un pueblo de Israel, lo sacó de la tierra de Egipto, los llevó por el desierto, los introdujo a la tierra prometida, les dio una casa hecha, les dio campos ya cultivados, campos produciendo, árboles produciendo, y les dio una casa que ya alguien había hecho, les heredó la tierra, y ellos, dice la palabra de Dios, que se disfrutaron, gozaron la bondad de Dios. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Dios es bueno y Dios te ha dado un trabajo, Dios te ha bendecido, Dios te ha dado tantas cosas que podemos estar pensando de todo lo que Dios nos ha dado y lo que Dios te va a dar por su bondad, porque Él es bueno. ¿Para qué? Para que te regocijes, para que te goces, para que sigas alabándote y glorificando, gozándote, hermano, porque la gracia de Dios y por la bondad de Dios, hermano, y es por eso que es motivo de regocijo. Oh, nosotros los cristianos debemos de estar gozosos, hermanos, porque disfrutamos la bondad de Dios. Hermanos, la bondad de Dios es motivo de esperanza. Es motivo de esperanza. En Salmo 27:13, el versículo que leímos, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes.
Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El salmista está diciendo, hermano, de que él estaba rodeado de enemigos, estaba rodeado de gente que lo quería hacer daño, estaba rodeado de gente que le quería hacer el mal. Pero él dice, si yo hubiera desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová. Hermano, la bondad de Dios es algo que nos da esperanza, hermano, que nos motiva a tener una esperanza y fortalece nuestro corazón y nos dice, esfuérzate y sigue adelante porque Dios es bueno. Oh, hermanos, Dios es en gran manera bueno. Quizás tú le has fallado a Dios, quizás de alguna manera no has estado viviendo como Dios quiere que vivas, pero déjeme decirte y recordarte que Dios sigue siendo bueno. Y debes de regocijarte en el Señor y debes de seguir teniendo esperanza en el Señor y debemos de seguir adelante confiando en el Señor, hermanos, por su bondad. Dice la Biblia en el Salmo 25:7, de los pecadores de los pecados de mi juventud, dice, y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. ¿Cuántos pecados hemos cometido nosotros en nuestra juventud? Y muchos no los olvidamos. Y dice él, el salmista dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, porque probablemente cuando eras joven, eras rebelde, hiciste tantas cosas, como normalmente los jóvenes hacen tantas cosas equivocadas, porque se creen sabios en su propia opinión. Pero el salmista dice, de mis pecados, de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes. Gloria a Dios, hermanos, que Dios no es como uno de nosotros. Siempre nos recordamos de las fallas de otros y se las repetimos de vez en cuando. Pero Dios no es así. Dios no es así. El salmista dice, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Hermano, cuando Dios te perdona, te perdona. Y no te trae otra vez el recuerdo de lo que hiciste. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Amén. Porque Él es bueno, hermano. Gloria a Dios por eso, hermano. Él es bueno. Hermano, Él es motivo de confianza. ¿Cuál es el pecado que tú has cometido? Que te trae remordimiento en tu corazón y te trae todavía una conciencia que no está bien. Todavía estás pensando en ese pecado y no te deja dormir y dice, oh, mejor no lo hubiera hecho. Oh, hermano, déjame decirle una cosa, Él es bueno y si ya le pediste perdón, hermano, debes de confiar, debes de estar convencido y tener confianza de que Él es grande en misericordia para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque Él es bueno. Amén. Él es motivo de esperanza. Él es motivo de regocijo por su bondad. Dice el Salmo, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Porque para siempre es bueno. Si algo debemos de alabar a Dios, hermanos, es porque Él es bueno. Por algo debería de alabar al Señor, porque Él es bueno. Debería de venir los miércoles en media semana aunque estés cansado. Debería de dejar de hacer todas las cosas que tienes que hacer. Debería de disponerte, venir los miércoles a alabar al Señor, escuchar y estar en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Solo por una razón. Y te voy a decir cuál es esa razón. Porque Él es bueno, hermano. Él es bueno. Deberíamos de servirle al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro regocijo, hermano, con todas las fuerzas
mostrar en los cielos venideros, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, dice, pues es un don de Dios dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Oh, hermanos, deberíamos estar agradecidos con Dios por esa salvación. Amén. La bondad de Dios es motivo de gratitud. Pero ¿saben qué? Podemos aplicar la bondad de Dios a nuestras vidas. Aplicando la bondad de Dios. La bondad de Dios nos bendice. La bondad de Dios nos bendice. Dice la Biblia en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva desciende de Dios, hermano. Es el que da, el que bendice, el que prospera, el que nos salva, el que nos da esperanza, el que constantemente nos sigue bendiciendo, porque Él es bueno. Oh, hermano, la bondad de Dios no nos arrepentimiento. En Romanos 6, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si es que todavía estamos vivos, hermano, es por su bondad, y Él nos mira todos los días, nos provee, nos muestra su bondad y te sigue bendiciendo a pesar de que no lo merecemos. Sigue proveyendo, sigue permitiendo que salga el sol sobre nosotros, sigue lloviendo sobre nosotros, sigue dándonos un trabajo, sigue dándonos salud, sigue cuidando por su bondad. Pero aún, hermano, cristianos o personas no entienden, hermano, que la bondad de Dios, hermano, es porque Él quiere que podamos nosotros arrepentirnos de nuestros pecados. Dice, su benignidad, paciencia y longanimidad. Él es paciente, hermanos. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Él quiere que nosotros y Él sigue mostrando su bondad. Pero no arrepentidos siguen viviendo sus vidas como quieren. Y amén, hermanos. La bondad de Dios nos bendice. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. La bondad de Dios nos manda a vivir vidas santas. El hecho de que Dios es bueno no significa que yo quiera. No, el hecho de que Dios nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha dado vida eterna, no significa que por eso yo voy a vivir mi vida como yo quiera. No, le voy a dar dos pasajes. Y hermano, mire, hermano, que dice San Juan. Vamos a leer San Juan, capítulo 5. Y vamos a leer 9 versículos de este capítulo. Vea, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y a él, puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual quiere decir pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua.
después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Fue la misericordia de Dios que lo sanó. Fue el amor de Dios que lo sanó. Fue la gracia de Dios que lo sanó. Y después de un tiempo, el Señor lo encontró y le dijo que lo había sanado. Vea el versículo 14. Le dice: después le halló Jesús en el templo. ¿Dónde estaba este paralítico después de que lo sanó? En el templo. Mucha gente sabe y nunca llega al templo. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que este hombre llegó al templo y se encontró a Jesús y le dijo: mira, has sido sanado. Jesús diciéndole: has sido sanado. No peques más, porque no, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo? Mira, yo te sané. Fue mi bondad, no te lo merecías. Tenías tantos años postrado ahí, pero ya te salvé, ya te sané. Y ahora puedes alabar al Señor, pero no sigas pecando más. Hermano, la bondad de Dios no es para pecar. La bondad de Dios no es para practicar el pecado. La bondad de Dios es para vivir una vida santa, apartada del pecado. Dios es bueno, pero no porque Él es bueno yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera con mi vida. Él es bueno y Él va a manifestar su amor, su misericordia, su bondad todos los días y nos ha salvado la vida eterna, pero Él quiere que nosotros no pequemos más. En otras palabras, está diciendo: no practiques más ese pecado. La bondad de Dios, hermanos, nos manda a vivir en santidad. Vea usted que dice la palabra de Dios del Evangelio de San Juan. Aquí tenemos otro ejemplo, capítulo 14, perdón, capítulo 8, versículo 3 en adelante. ¿Están ahí, hermanos? Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, mas esto decía, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistía en se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Porque si somos seres humanos, estamos listos para señalar, estamos listos para condenar, estamos listos para hablar, estamos listos para criticar, estamos listos para hacer pedazos al que ha caído. Aquí está esta mujer, hermano, y quieren los fariseos y los religiosos que la apedreen, porque la han encontrado a ella en el adulterio. Y el Señor Jesús les dice entonces: si ustedes se creen sin pecado, pues tiren la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete, no peques más. Oh, el Señor, ¿sabes por qué no la condenó? Por su bondad, porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Extendió su misericordia con esta mujer adúltera. Extendió su amor sobre esta mujer, perdonándole. Extendió su gracia y la perdonó, la salvó. Pero luego le dijo: vete y sigue con tu vida como quieras. ¿Eso le dijo? No, le dijo: vete, no peques más. Y eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Él ha extendido su misericordia, hermanos. Él nos ha salvado, Él nos ha perdonado, Él nos ha limpiado con su sangre, Él nos ha perdonado. Pero Él te dice: vete, no peques más, no practiques tu pecado, no sigas viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque esa es la bondad de Dios. Amén, hermanos. La bondad de Dios nos enseña el camino. Gloria a Dios, hermanos. También nos dicen en Salmo 25:8: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Por su bondad nos enseña el camino. Por su bondad nos ha dado su palabra. Por su bondad nos guía. Por su bondad, hermano, porque Él es bueno. Él no quiere que tropieces. Él no quiere nada de eso. Él nos muestra su camino, el camino que debemos de seguir. La bondad de Dios, hermano, nos fortalece aún en el día de la angustia. Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Oh, hermano, Dios es bueno. Un día vas a estar angustiado, un día vas a pasar en problemas y vas a andar afligido, angustiado, triste, derrotado, desanimado, defraudado y todo lo que puedas imaginarte. Pero déjame decirte una cosa, hermano: Dios es bueno, que puede fortalecerte aún en medio de la angustia. Cuando piensas de que las cosas ya no funcionan en ti, cuando piensas que todo se ha acabado, cuando piensas de que ya se terminó contigo, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios sigue allí, hermano, y Él quiere seguir haciendo contigo cosas grandes, porque Él es bueno, hermanos. Él es grandemente bueno, porque Él es bueno. Es que estamos aquí porque Él es bueno. Es que va a hacer cosas grandes contigo, porque Él es bueno. Nos sigue bendiciendo porque Él es bueno. Un día vas a encontrar un buen esposo, hermana, una buena esposa, hermano, porque Él es bueno. Amén. Dios te va a dar hijos porque Él es bueno. Él te va a dar todas las cosas que le pidas si andas en la voluntad de Dios, porque Él es bueno. No porque lo merecemos, hermanos, sino porque Él es bueno. Amén, hermanos. Él es bueno. Debemos de gozarnos, debemos estar agradecidos, debemos de alabarle, debemos seguir confiando en Él, debemos seguir teniendo esperanza en Él. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Gloria a Dios por su bondad. El nombre de Dios sea glorificado en su iglesia, en su pueblo, y que nos ayude a mantenernos siempre pensando y confiando en su bondad. Vamos a orar. Todos con su rostro inclinado, hermano, vamos a orar. Señor, gracias por tu gran bondad. Oh, tú eres bueno, Señor. Si no fuera por tu bondad, Señor, ¿dónde estaríamos? Oh, Señor, pero tú sigues siendo bueno a pesar de lo que somos. Tú eres bueno. Gracias por tu bondad, Señor. Si Dios te ha hablado, hermano, si Dios te ha hablado y quieres darle gracias a Dios en algún área en tu vida, ¿por qué no vienes aquí al frente y dile: Señor, gracias porque tú eres bueno?
Gracias porque tú me has cuidado, gracias porque tú me has ayudado, gracias porque tú has sido bueno conmigo. No lo merezco, pero tú has sido bueno. Si está aquí usted y dice no hay, quizás no tiene la salvación todavía y quisiera ser salvo, hoy es el día de salvación. Y Él quiere salvarte porque Él es bueno. Él quiere perdonarte porque Él es bueno. Él quiere darte vida eterna porque Él es bueno. Él es bueno y Él sigue siendo bueno. Su naturaleza es buena. El diablo nos quiere engañar y nos quiere decir que Él es malo. No, Él es bueno. El diablo es malo. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos en tu bondad, tu misericordia, en tu amor, en tu gracia. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones que usted nos da día con día. Gracias por cuidar a nuestros hijos.